Hoy empezamos por una parte nueva que vamos a titular Valora la situación. Os voy a contar una historia bíblica que seguramente conocéis. ¿Recordáis cuando el pueblo de Israel está en guerra con los filisteos? Que está Goliat provocando al pueblo de Israel. Y entonces Isaí, el padre de David, le dice a David, que es el menor, que estaba cuidando las ovejas y no estaba en la guerra, le dice, mira, quiero que vayas al campamento donde están peleando tus hermanos, porque quiero saber cómo están ellos, quiero tener noticias de ellos, quiero saber si están bien. Y vas a ir allí y les vas a llevar también comida. Entonces David, que aun siendo muy jovencito, era muy jovencito, pero era responsable, dice, bueno, mi padre me ha enviado o me ha encomendado otra tarea. Yo estoy cuidando las ovejas y ahora mi padre me dice que vaya allí. Pues entonces no puedo cuidar las ovejas, ya mi padre se preocupará por... No hace esto. Como era responsable, busca a alguien que se quede al cuidado de las ovejas, lo busca él. Y entonces se va, con el mandato de su padre, se va al campamento. Le lleva la comida y cuando está allí es cuando está escuchando a Goliat provocar y se interesa por la provocación. Dice, ¿cómo alguien así pues, está provocando al Dios, a nuestro Dios, no? Pero entonces resulta que su hermano, Eliab, le está escuchando. Y entonces, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice que se encendió en ira. A ver, no se enfadó, mucho más que eso. Se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Qué has hecho con las ovejas? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Claro, David se queda parado y le dice, a ver, ¿y yo qué he hecho ahora? No es esto hablar por hablar. Fijaos la idea, ¿no? Resulta que David está actuando con toda responsabilidad, cumpliendo el mandato de su padre. Se ha preocupado porque las ovejas estén bien cuidadas y ahora viene allí y su hermano malinterpreta, juzga todos esos hechos a su manera y saca la conclusión de que David es un soberbio y además un irresponsable. Y yo pregunto, hermanos, ¿nos ocurrirá eso alguna vez a nosotros? ¿O no? Nosotros no. ¿Habremos alguna vez malinterpretado historias de alguien de tal manera que habremos sacado conclusiones de que aquel es un pecador y fíjate que... y nos enfademos contra él y vayamos allá a decirle porque tú eres un pecador? Pues el tema que vamos a tratar hoy es también de esos de armas tomar. Es un tema complicado. Es un tema realmente que es preocupante porque nos hace montarnos historias, interpretar hechos erróneamente, sacando conclusiones que no son auténticas y, por lo tanto, ofendiéndonos, molestando y juzgando incorrectamente a otros. Voy a hablar de dos cosas en esta mañana, de dos palabras. Se llaman susceptibilidad y suspicacia. Y son dos palabras sinónimas. Son sinónimos de tal manera que podemos decir que el significado es prácticamente igual, pero sin embargo no lo es. Tiene sus matices y yo quiero hablarlas por separados. ¿Qué es la susceptibilidad? Cuando decimos fulanito es susceptible, ¿qué estamos dando a entender? Bueno, la palabra susceptibilidad significa ser impresionable. Es cuando alguien es capaz de recibir una modificación, decimos que es susceptible. ¿Y a qué nos estamos refiriendo en concreto? Pues estamos diciendo que esa persona es muy sensible a ofenderse. Es muy sensible a interpretar cosas por donde no vas, de tal manera que siempre está a la defensiva, de tal manera que cuando tú hablas con ella y le estás hablando de una cosa, de repente ves que se molesta porque ha interpretado mal tus palabras y tienes que decirle, no, si no te lo decía por esto, hombre, no te lo tomes a mal. Son esas personas que cuando las conocemos
vamos midiendo nuestras palabras. Sabemos que hablar con ellas es complicado y tenemos que medir nuestras palabras porque, como si fuéramos pisando huevo, a la que nos descuidamos, ¡pumba!, se molesta. Son personas que decimos que no tienen sentido del humor. No les puedes gastar bromas, porque si le gastas una broma no lo va a entender y se va a molestar. Tenemos que ser muy cuidadosos con este detalle. Estas personas normalmente son aquellas que, exagerando un poco, cuando tú le dices, hola, ¿cómo estás?, te contestan, pues anda, que tú. A lo mejor es un poco exagerado, pero no sé cuánto. Son personas realmente, hermanos, que siempre están con recelo diciendo, aquellos se están riendo de mí. Este lo está diciendo por mí. Lo que estás diciendo seguro que lo está diciendo por mí. Siempre están sintiéndose amenazadas. Siempre están interpretando las cosas de tal manera que la persona susceptible nunca se ofende por lo que tú le dices. No es lo que tú le has dicho lo que le ofende, sino la interpretación que ha hecho de lo que tú le has dicho lo que le ofende. Y entonces resulta muy complicado hablar con ellas. Intentar convencer a una persona susceptible de que está equivocada es una misión para nosotros, humanamente hablando, yo diría que imposible, porque reaccionan con violencia, reaccionan con agresividad, están con la escopeta cargada, es que vas a... No le puedes decir nada, ¿no? Y siempre tienen razón, tienen su verdad y no hay quien la saque de ellas. Yo hace muchos años, en cierta ocasión llegué al trabajo por la mañana, eran las 7 de la mañana, digo la hora, ya veréis por qué, porque menudo día, fue un día inolvidable. Y me encontré un compañero que no había dormido esa noche, tenía los ojos como platos y estaba muy raro, decía cosas muy extrañas. Y yo pensé, no lo veo bien, voy a llevarlo al médico. Lo llevé al médico y le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide. Y me dijo el médico, no es conveniente que esté solo. Y yo pensé, bueno, pues avisa a sus padres, pero los padres no estaban a la vuelta de la esquina, estaban en Zaragoza. Además era un pueblecito de Zaragoza. Yo les llamé, pero hasta la noche no llegaban. De manera que tuve que pasar todo el día con él. Era un día además lluvioso. Tuve que pasar todo el día con él. Me lo llevé a casa para comer, para invitarle a comer. Pero me tuve que ir corriendo. Mis hijos eran pequeños y la verdad es que se puso muy agresivo ahí en la casa. Se puso a dar golpes y me dio miedo por mis hijos, me lo llevé. Iba con él, fuimos paseando con el coche y me contaba unas historias, pero me las contaba con un sentimiento, con una expresión, con una realidad que ríete tú de Agatha Christie. De verdad que eran historias tremendas, vamos, auténticos thrillers. Me decía, porque en aquella, yo no me acuerdo nada más que de un detalle. Dice, y yo tenía un cuchillo y te puedes imaginar lo que hice. Y me lo dijo así, pensé, ya está, este hombre tiene remordimientos de conciencia porque ha matado a alguien y se siente mal. Y claro, me estaba diciendo eso por la calle Aragón, que yo estaba conduciendo y digo, me va a dar un susto y me voy a estrellar. De manera que aparqué el coche y digo, vamos a ir a un bar a tomar algo. Vamos a un bar a tomar algo y ves aquel es el que te decía, aquel me persigue. Aquel me está persiguiendo. Es un espía que me está persiguiendo. Bueno, vamos a tomar algo. ¿Qué quieres tomar? Un café con leche. Vale, pues yo también. Pedimos 2 cafés con leche. Él pide su café con leche, yo pido mi café con leche. Y entonces, cuando el camarero trae los cafés con leche, ¿por qué me traes esto? Yo no te he pedido un café con leche, así, con agresividad. El camarero estuvo a punto de tirar el café con leche por encima de la cabeza. Y yo dije, le hice esto no se podía controlar, hice una señal al camarero y le dije, no hagas caso, es para mí, es que yo quiero tomarme 2 cafés con leche, que me gusta mucho el café con leche. ¿Qué quieres tú? Y me tomé yo los 2 cafés con leche. A ver, hermanos, esto, es anecdótico, puede parecer gracioso, pero ¿qué estoy diciendo? Esta persona era una persona enferma, tenía una enfermedad. Una enfermedad, pues que creo que la conocemos. Sin llegar a eso, las personas susceptibles también se montan historias. No son enfermas, pero sí tienen mucho de paranoide en sus vidas, en su actitud. Y entonces se montan historias y lo pasan fatal, porque son su verdad. Para ellos son realidad. Ellos han llegado a la conclusión de que aquel que le estaba mirando también le estaba persiguiendo. Se sienten amenazadas. Y creen que es verdad. Es su verdad. No es la verdad, pero es su verdad. Quiero destacar que estas personas, como lo que cuentan, lo cuentan
pues como si realmente fuera verdad, porque se han convencido, se han montado esa historia, lo cuentan con mucha convicción. Cuidado, hermanos, cuando escuchamos a alguien contar historias. Porque está contando, o puede estar contando su historia, y si es una persona susceptible, seguro que está contando su historia. Mucho cuidado con escucharla. Porque a mí aquel me estaba convenciendo de que había matado casi a alguien. Lo contaba, pero vamos, es que no os lo podéis imaginar. Y estas personas, repito, sin ser enfermas, también viven su verdad de tal manera que se sienten mal. Son desgraciadas, sufren mucho, lo pasan muy mal. Realmente eso es así. Pero ¿sabéis una cosa? Además de pasarlo mal ellas, lo pasan también los que están alrededor de ellas. ¿Por qué somos susceptibles? ¿Cuál es la razón de ser susceptibles? Hay un refrán que dice que el que se pica, ajos come. La persona susceptible es una persona que tiene pecado en su vida, pero lo quiere ocultar. No quiere que lo vean, lo niega. Y con ese sentimiento que tiene ella de que se siente mal consigo misma, porque en el fondo sabe que hay cosas en su vida que no le agradan, y se siente descontenta con ella misma, es una persona que se siente descubierta, se siente amenazada, cree que los demás la están descubriendo. Y por eso estas personas siempre están a la defensiva y están siempre, pues eso, tan amargadas contándose historias, porque en realidad viven bajo la preocupación de que los demás están sospechando de él, están viendo lo que ellos no quieren que vean, lo que ellos están ocultando, y eso es lo que les hace sentir mal. Hace muchos años yo prediqué de la murmuración en la iglesia. Estoy seguro que algunos hermanos se acordarán. Y esa mañana había una pareja mayor de unos hermanos que hacía muy poquito tiempo que estaban viniendo a la iglesia. A partir de ahí dejaron de venir. Y yo me preocupé. ¿Dónde están fulanito y penganita? Y me dijeron, es que se han ofendido por la predicación que tú has hecho, porque tú has hablado de la murmuración y eso les ha ofendido, y han dicho que tú predicaste por ellos y para ellos. Y les ha molestado, se han ofendido y han dejado de venir. Bueno, yo me fui a verlos, me fui a su casa a visitarlos, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, verdad? Y con mucha agresividad, una agresividad que no os lo podéis imaginar, realmente me sentí muy mal, pero me dijeron, sí, porque esta semana hemos estado murmurando y tú te has enterado y has preparado esa predicación para mí, para nosotros, porque tú te has enterado. Tú hablabas de un pajarito, que por el pajarito nos enteramos de las cosas y lo que tú estabas dando a entender es que alguien te lo había dicho y entonces tú has predicado para nosotros. Ahora mirar bien. O sea, en este caso hay confesión de que son murmuradores. Porque la había. Pero qué manera de darle la vuelta a la tortilla para resulta que incluso admitiendo el pecado, la culpa es tuya. No sé si os dais cuenta, esta es la realidad del susceptible. Aunque se evidencie su pecado, claro, él se sintió, lo que decíamos ahora, se sintió descubierto, ¿no? Pero fíjate que hasta cuando se evidencia el pecado, intenta culparte a ti. Tú eres el malo. Ay, esto es lo que hace el susceptible. La mejor defensa es un buen ataque. Eso realmente, hermanos, es un problema. Hay un versículo que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Conocéis a Arthur Conan Doyle? ¿Sí? ¿Quién es? Bueno, ya te he pillado. Es un novelista, un escritor, y es el que creó el personaje de Sherlock Holmes. ¿A que sí que conoces a Sherlock Holmes? ¿Te suena? ¿No? ¿Tampoco? Sí. Exactamente, el detective Holmes, el Sherlock. Bueno, pues este hombre tenía unos amigos y le quiso gastar una broma. Y les mandó un telegrama, entonces no habían emails, no habían SMS, les mandó un telegrama que le decía, todo se ha descubierto, huid. ¿Y sabéis qué pasó? Que en 24 horas todos habían dejado el país. ¿Os dais cuenta? Cuando nuestra conciencia no está tranquila, huye el impío sin que nadie le persiga. El susceptible, hay pecado en su vida. Por eso se pasa el día huyendo. Por eso se siente atacado. Por eso está siempre a la defensiva. ¿Lo entendéis? Mientras que el justo dice que vive confiado, como un león. Quien no tiene nada, hermanos,
quien dentro de sí mismo está con su conciencia tranquila, está en perfecta comunión con Dios, ¿qué le va a preocupar lo que digan los demás? Os voy a poner un ejemplo que yo sé, no sé si los caballeros lo vamos a entender, pero estoy seguro que las señoras lo vais a entender perfectamente. Y sirva esto para que podamos entender cuál es el remedio contra la susceptibilidad. A ver, señoras, imagínate, yo sé que eres incapaz de hacer esto, pero imagínate, por la razón que sea, que tienes que salir a la calle con la cabeza sucia, con los pelos así grasosos, despeinada, por la razón que sea. Bueno, antes de salir tienes una vergüenza que te mueres. Pero cuando sales a la calle te crees el centro de atención, crees que todo el mundo te está mirando. Si alguien se ríe, dice, mira, se está riendo de mí. Si alguien está hablando, piensas que estarán hablando de mí, me estarán criticando, me estarán poniendo, dirán, mira cómo va esa. ¿Sí o no? Pero ahora, sinceramente, puede que haya alguien que te mire y piense, uff, madre mía. ¿Pero crees que los demás están pendientes de esas cosas? ¿Crees que todo el mundo está pendiente de eso? ¿A que no? No somos el centro de atención. La mayoría de la gente pasa olímpicamente como vayas tú, como vaya tu cabeza. Pero tú no te sientes bien. Y yo pregunto, ¿cuál es la solución? Muy bien, muy bien. Pues hermano, ¿quieres dejar de ser susceptible? Confiesa tu pecado. Mira, la paz es algo que no depende, la paz del creyente es algo que no depende de lo externo, sino de lo interno, de estar en comunión con el Señor. Mira qué versículo. Decía David, bienaventurado, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, el hombre a quien Yahvé no culpa de inequidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quieres tener paz? Confiesa tu pecado. Mientras no lo hagas, vas a tener este sentimiento de culpabilidad, vas a sentirse mal, no vas a tener gozo. Y a lo mejor estás intentando compensar todo eso buscando la aprobación de los demás, que es algo que suelen hacer los susceptibles. Cuando hacen las cosas lo que buscan es refuerzo, ánimo, buscan que los demás los alaben, que reconozcan lo que están haciendo. Para un creyente esta no es la motivación adecuada para hacer las cosas. Tenemos que servir a nuestro Señor porque le servimos a Él, no para lo que los demás digan, uy, cuánto trabajas, qué bien hacer las cosas. El susceptible es una persona que cuando hace las cosas las hace buscando el reconocimiento, no busca servir al Señor. Y cuando no lo obtiene, cuando tú no lo reconoces o cuando tú le dices algo, es cuando rápidamente salta y se pone a la defensiva y se enfada. Pues continúa diciendo David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice también Salomón, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Hermano o hermana, no sé cómo te consideras tú, pero la mejor manera de evitar el sufrimiento que provoca el ser susceptible, porque los susceptibles, repito, lo pasan muy mal, es tener comunión con el Señor. Y para eso hay que confesar los pecados. Entonces no sentirás peligro. Te importará poco lo que digan los demás, porque tú estarás en paz con el Señor y tendrás su paz y te sentirás confiado y seguro en Él, como un león. Resumiendo, pues el susceptible es una persona, en principio es egocéntrica, porque se cree el centro de atención. Al creerse él el centro de atención, es una persona egoísta, es una persona egocéntrica, en la que Cristo no está reinando. Porque el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es dar lugar a Dios en nuestras vidas, vivir en comunión con Él, depender de Él. Y entonces nos sentimos seguros. El susceptible no tiene buena relación con el Señor. El Señor no gobierna su vida. Él es el centro de su vida. Y Él se cree el más importante y por eso cree que todo el mundo está pendiente de Él. Está ocultando su pecado y eso lo hace sentir mal y sentirse temeroso de que los demás lo descubran. Y por esa razón siempre está a la defensiva. Y es algo que se ve. Tú sabes que aquel a cualquier cosa que le digas enseguida saltará. Vamos a hablar ahora del suspicaz. ¿Qué es ser suspicaz?
Aquí tenemos una palabra que se parece mucho a otra, perspicaz. ¿Sabéis lo que es perspicaz? Pues el perspicaz significa el que mira a través de. Mirar a través de significa literalmente la palabra perspicaz. ¿Y cuándo decimos que alguien es perspicaz? Cuando tiene buena vista. No buena vista físicamente, buena vista para las cosas, que se da cuenta de lo que pasa, es decir, que tiene agudeza intelectual. A esa persona decimos que son perspicaces, miran a través de y ven bien. Suspicaz es mirar por debajo de, desconfiar. El suspicaz es aquel que dice, piensa mal y acertarás. Es aquel que no confía en nadie. De entrada, yo desconfío de todos. Y claro, si yo desconfío de los demás, si yo no tengo confianza en los demás, estoy siempre pensando mal de los demás, porque cuando yo no confío en alguien es porque pienso mal. La persona suspicaz también lo pasa mal, le pasa como el susceptible. Y es una persona que muchas veces se puede identificar, primero porque no nos da confianza, no se abre. Lo vemos que es una persona cerrada. En lugares como la Iglesia, en comunidades como la Iglesia, son personas que no se integran en la Iglesia. Son esas personas que a lo sumo, tienen un círculo muy reducido con las personas que conviven en la congregación, que suelen ser como ellas. Entre ellas hablan y se entiende muy bien. ¿Te fijaste en lo que hizo aquel? Hombre, no te lo había dicho yo. Claro, sí, pero es que yo no me lo imaginaba. ¡Ay! ¿Qué me vas a contar a mí? Y se llevan muy bien, pero siempre están desconfiando. El caso es que esto lo viven así, como una realidad, y también se siente muy mal, porque la verdad es que no poder confiar en los demás tiene que ser muy triste, hermanos. Tiene que ser muy triste. ¿Cuál es la razón por la cual somos suspicaces? Hay un refrán, hoy estoy de refranes, que dice, piensa el ladrón que todos son de su misma condición. A ver, vamos a poner el suspicaz en contraste con el que es justamente lo contrario, el ingenuo. ¿Qué es una persona ingenua? Es una persona sin malicia, es una persona sin maldad, es una persona que siempre le están pegando tortas por todos lados, porque va de confiada, está en un extremo, ¿no? En el otro extremo está la persona suspicaz. La persona suspicaz es la malpensada. ¿Por qué es malpensado? Pues por una razón. Si yo soy capaz de engañar a alguien, lógicamente pensaré que el otro me puede engañar a mí. Si yo busco mis propios intereses, pensaré que tú, cuando estás tratando conmigo de un tema, algo me quieres sacar, que estarás buscando tus propios intereses. Normalmente quien no es así no piensa que el otro puede serlo. Tendemos a pensar que los demás reaccionan como nosotros lo hacemos. Entonces el suspicaz es una persona desconfiada porque él, hay maldad en su corazón y él es capaz de hacer ciertas cosas y por eso cree que los demás también se lo van a hacer de él. Es una persona que no confía, que no tiene fe, ni en el Señor, ni en los demás. La Biblia lo describe de la siguiente manera. Para los puros, todo es puro. Pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Tito, capítulo 1, versículo 15. Y el mismo Señor Jesús también añadió, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Hermanos, si yo vivo confiado en el Señor, si yo tengo fe en el Señor, no puedo vivir desconfiado porque sé que mi vida está controlada por Dios. Y no debo de temer nada. La persona desconfiada es una persona que le falta esa fe. Le falta confiar en los demás. Y lo es porque él mismo no está actuando correctamente. Y piensa que los demás también lo harán. Ahora fijaos, yo decía, son dos palabras sinónimos, pero que tienen matices. ¿Cuáles son los matices? El susceptible, aquel que siempre está a la defensiva, aquel que piensa que lo están descubriendo porque tiene pecado oculto, lógicamente es mal pensado, es suspicaz. Las dos cosas se compaginan. Y el que es suspicaz, el que es mal pensado, se convierte en sensible a la crítica o a lo que él cree que es la crítica y se vuelve susceptible. De ahí la similitud que existe entre estos dos términos, susceptibilidad y suspicacia. Y dicen los estadistas que
según el grado, pueden haber distintos grados de suspicacia y de susceptibilidad, pero que de cada 3 o de cada 4 personas, una padece de este mal. Claro, yo os estoy mirando ahora y digo, pues aquí hay un montón. Si la estadística se cumple, aquí tiene que haber hermanos y hermanas que son suspicaces y susceptibles. ¿Qué podríamos hacer? Claro, si yo voy al hermano y estoy hablando con él y ya malinterpreta mis palabras y se ofende, si yo ahora voy y le digo, mira, el problema lo tienes tú, ¿qué creéis que va a pasar? Me la va a liar. ¿Veis que es difícil? Es complicado. Decía que es un problema porque estas personas sufren, pero hacen sufrir también a los que están alrededor. No sé, aquí hay algunos que tal vez hayan experimentado en su vida los celos. ¿Por qué tenemos celos? ¿Por qué una persona puede tener celos? Hablamos infundadamente. Si yo tengo celos de mi mujer, ¿por qué es? Porque desconfío de ella. Si yo tengo confianza, si yo tengo seguridad en ella, no voy a tener celos. Entonces, los celos es un problema de desconfianza, pero sería bueno y es deseable evitar estas cosas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Difícil. Yo voy a hacer unas preguntas y quiero que tú te las respondas para ti. ¿Te sientes herido con facilidad, hermano o hermana? ¿Eres de los que cuando oyes algo dice, lo está diciendo por mí? ¿Hay rencor en tu corazón? Los susceptibles y los suspicaces tienen rencor en su corazón. Eso es una de las consecuencias de su amargura. Como se sienten mal, como realmente se montan la historia de que aquel lo ha hecho por esto y por lo otro, generan rencor en su corazón y se sienten mal. ¿Tienes tu rencor en tu corazón contra alguien? ¿Estás en comunión con todos los hermanos? ¿Estás integrado en la iglesia? ¿O haces grupitos? ¿Eres de los que cuando crees que alguien te ha atacado empiezas a darle vueltas a la cabeza y te calientas cada vez más y más y cada vez te sientes peor? Y estás pensando ahora, tal vez, todo eso lo está diciendo por mí porque me conoce. Si tú estás contestando a algunas de estas preguntas sí, pues tienes muchos puntos. Probablemente, hermano, eres suspicaz o susceptible o ambas cosas. Y estás sufriendo y lo estás pasando mal. Yo aún me atrevería a decir, hermano, ¿tienes gozo y paz en tu corazón? Porque esa es la garantía de estar en comunión con el Señor y ser correcto. ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay paz? Yo te aconsejaría algo que es muy complicado. Si tú te crees que eres susceptible y suspicacia, yo quiero recordarte que en la Iglesia hay un servicio de consejería bíblica. Pero claro, entiendo que si eres susceptible y mal pensado, no te va a gustar, porque vas a desconfiar. Ese es el problema por lo que no podemos actuar, por lo que resulta complicado. Claro, el desconfiar dice, sí, tú verás, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a decir? No estoy de acuerdo. Y es un problema. Pero yo quisiera, en cualquier caso, para finalizar este tema, dejar unos consejos. El primero, el más importante, considera tu vida espiritual. Si eres susceptible y eres suspicaz, tu vida espiritual está fatal. Alguien que está en comunión con el Señor tiene paz. Alguien que confiesa sus pecados tiene paz, se siente confiado en el Señor. Y no le preocupa. Cuando él está tranquilo, cuando tiene su conciencia tranquila, no le preocupa lo que los demás digan. Más cosas, más consejos. En tu vida diaria, ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor? ¿Dedicas un tiempo diario a estar en comunión con el Señor? No a leer las Escrituras, sino a reflexionar, a meditar, a estudiarlas, porque leer las Escrituras puede ser un acto rutinario, ¿no? Leerlas, estudiarlas, dejar que la Escritura te redarguya, ver cómo las puedes aplicar en tu vida, ver qué incongruencias hay. ¿Lo estás haciendo cada día y oras al Señor cada día? ¿Dedicas ese tiempo? En la Iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes que el Señor dice que a cada uno da dones para que cada uno, ejercitando su don, el edificio espiritual sea edificado? Si no estás integrado en la Iglesia, eso es preocupante. ¿Cómo podemos estar en comunión con unos hermanos de los cuales yo estoy desentendido, yo no estoy contribuyendo al crecimiento de esa comunidad?
yo solamente soy parte que recibo. El Señor nos pone para dar. Y dice que dando, recibimos, crecemos y maduramos. Si tú no estás aportando nada a la Iglesia, tienes un problema también serio. Ya no sé si de susceptibilidad, suspicacia, cuál es el problema. Pero si tú no estás integrado en la Iglesia, hermano, hermana, ora al Señor. Porque no puedes estar en comunión con el Señor si no estás en comunión con su Iglesia, con la Iglesia de la cual es la cabeza. Dice Pablo, escribiendo a los romanos, no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermano, la palabra del Señor es la que puede producir en ti esa renovación para redarguir tu vida, para que tú experimentes ese crecimiento, para que tú seas cada vez más conscientes de todas las cosas que hay en tu vida que tienen que ser cambiadas. Y de esa forma puedas obtener el gozo y la paz. Quiero recordar el por qué estoy hablando de la susceptibilidad y la suspicacia. El tema que hemos empezado hoy es, antes de ir al hermano a decirle que lo está haciendo mal, valora la situación. Si tenemos que quitarnos primero la paja, ahora la enseñanza de hoy, ten cuidado, no vayas a juzgar porque estés interpretando unos hechos por tu susceptibilidad o suspicacia mal y estés juzgando al hermano encima y estés viendo pecado donde no lo hay y creando conflictos y creando problemas donde no los hay. Porque somos llamados a mantener la unidad, la paz y la armonía de la Iglesia. Ese es el tema. Y hemos de reconocer que quienes son así no lo ponen precisamente fácil. Bueno, pues entre todos, hermanos, intentaremos orar, soportarnos y evidenciar, en la medida que nos sea posible, estas circunstancias para que este edificio espiritual, que es la Iglesia, cada día sea edificado, cada día crezca. Que el Señor nos bendiga. Amén.